Muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar un delicioso durum de pollo casero, inspirado en la cocina turca. Es súper fácil y rápido de preparar, y todos los ingredientes los encuentras en el mercado de tu barrio. Estas son las especias que vamos a usar para darle ese sabor auténtico a la receta. No se preocupen, porque al final les voy a dejar la lista completa de ingredientes en los comentarios. A todas estas especias les agregamos un poco de sal. Y también vinagre. Puede ser de vino o de manzana, el que tengan en casa, no se compliquen. Esto le va a dar un toque ácido que equilibra muy bien el sabor. Mezclamos todo para que las especias se hidraten y queden bien integradas. Le sumamos un poco de mostaza, que para mí es clave. Siempre le da un punto especial al pollo. Lo mezclamos bien y ya nuestro macerado empieza a tomar cuerpo. Ahora vamos a incorporar yogur griego natural, sin azúcar ni edulcorantes. Esto le da suavidad y hace que el pollo quede más jugoso. Miren cómo va tomando cuerpo este macerado. El aroma que sueltan las especias es increíble. Mientras seguimos mezclando, aprovecho para recordarles que pueden suscribirse al canal y dejar un like si les está gustando esta receta de durum de pollo casero. Ahora sí, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Yo siempre lo agrego al final para que no impermeabilice las especias. Mezclamos bien, rebañando las paredes del bol para que nada quede afuera. Y listo, tenemos un macerado espectacular para nuestro pollo. ¿Ustedes qué opinan? Yo en este caso les voy a mostrar mi técnica con pollo. Muchos lo ponen entero en churrasquitos dentro del macerado, lo apilan en forma de cilindro, lo congelan y después lo cortan. Yo prefiero algo más sencillo. Uso el pollo ya congelado y lo corto directamente en láminas finitas. Es muy fácil porque no se mueve, se corta sin esfuerzo. Eso sí, con el cuchillo bien afilado. Si quieren, dejen en los comentarios cualquier consulta sobre lo que vamos haciendo, o si quieren contarnos cómo lo hacen ustedes. Acá todos aprendemos. Miren qué finas queden las láminas. Así evitamos todo el proceso del armado del cilindro y su posterior congelado, porque al hacerlo de ese modo hay que comenzar la preparación el día antes. De este modo lo comemos el mismo día, y además las láminas quedan perfectas para absorber al máximo el macerado que acabamos de preparar. De esta forma, el durum de pollo casero queda tierno, jugoso y con un sabor espectacular. En este caso, lo ideal es que al menos lo dejen macerando unas 3 horas. De ahí en más, cuanto más tiempo mejor. Ahora lo que vamos a hacer es cubrir nuestro pollo macerado con papel film, cuidando que quede bien en contacto con la carne. Así evitamos que le entre aire y se reseque. Una vez que lo tenemos listo, lo guardamos en la nevera el mayor tiempo posible. Cuanto más repose, mejor va a absorber los sabores del macerado y más jugoso quedará nuestro pollo. Mientras tanto, seguimos con el resto de las preparaciones. Así que bueno, amigos, gente querida, vamos a continuar con la receta mientras esto descansa un poco. Bueno, ahora le toca el turno a las verduras. Vamos a empezar con nuestra hermosa cebolla. La cortamos al medio y usamos solo una parte. La pelamos bien y la cortamos en juliana, lo más finita posible para que quede suave y se mezcle perfecto dentro de nuestro durum de pollo casero. Seguimos ahora con el tomate. Este lo vamos a usar entero. Primero lo cortamos al medio y le sacamos esa parte dura de arriba, afuera. Luego lo cortamos en rodajas finitas. Cuanto más delgado, mejor, para que no queden trozos grandes dentro de nuestro durum de pollo casero. Con estas cantidades que estamos preparando, tanto de pollo como de verduras, nos alcanza tranquilamente para armar 3 durum de buen tamaño. Perfectos para compartir o disfrutar en familia. Ahora vamos con la lechuga. La apilamos toda en el mismo sentido, bien ordenada, y le quitamos la parte más blanca del tallo que suele ser más dura.
Después la cortamos en tiritas finitas para que sea fácil de acomodar dentro de nuestro durum de pollo casero y se distribuya de manera pareja en cada bocado. Perfecto, lista, adentro. Ahora que ya tenemos todas nuestras verduras cortadas, listas y a nuestro gusto, llega el momento más esperado. Vamos a cocinar el pollo macerado. Y ahora sí, acá estamos con la sartén, la más batalladora que tengan en casa. La ponemos a calentar fuerte, a fuego bien alto, porque esto tiene que estar a tope para cocinar nuestro pollo macerado para el durum. Si quieren pueden ponerle un poquito más de aceite en la base de la sartén y esperamos a que se caliente bien hasta que esté lista para recibir el pollo. Y ahora sí, la sartén ya llegó a la temperatura que queríamos y al pollo marinado no le queda más tiempo de libertad. Es la hora de cocinarlo. Eso es lo que queríamos escuchar, ese pollo chillando para nosotros en la sartén, dorándose y soltando todo su aroma. Ahora es cuestión de tiempo. Lo dejamos ahí, quietito, tranquilito, para que se vaya evaporando toda el agua que soltó el pollo marinado durante el macerado. De a poco se va dorando por todos lados y concentrando todos esos sabores que le dimos con las especias. Así que, paciencia, y a moverlo solo lo justo y necesario, hasta que el pollo para nuestro durum casero quede en su punto perfecto, jugoso por dentro y dorado por fuera. Déjenme en los comentarios si alguna vez habían visto preparar el pollo para el durum de esta manera, o si ustedes ya lo hicieron así. ¿Qué les parece? ¿Les resulta práctico este método? ¡Qué maravilla este pollito! Ya se está terminando de hacer. Sigue chillando para nosotros y está llegando justo al punto que queremos. Miren qué bien está quedando esto. Ya me dan ganas de clavarle el diente. Ahí se escapó un pedacito para adentro. ¡Riquísimo! Cuando ya vemos que la cocción está llegando al final y queda todo ese pollito dorado pegado en el fondo de la sartén, ¿saben lo que vamos a hacer? Le damos un toque mágico. Un chorrito de jugo de limón. Miren cómo suelta todo lo que estaba pegado levantando el sabor al máximo. Y claro, limón y pollo ya sabemos que maridan a la perfección. Un verdadero shot de sabor para coronar nuestro pollo para el durum casero. Y ahora sí, gente, yo sé que ustedes también estaban ansiosos y ni les cuento yo que me estoy muriendo de hambre. Vamos a poner todo este pollo jugoso y dorado acá dentro del plato. Miren cómo rinden esas dos pechuguitas de pollo que usamos. ¡Excelente! Todo para adentro, que no quede nada sin colocar porque cada pedacito suma sabor para nuestro durum de pollo casero. Y así nos quedó nuestro pollo para el durum, un plato a tope, bien cargado, dorado y hermoso. Me imagino que a esta altura del video ya se habrán suscrito al canal y le habrán dado like a la receta, porque si no, YouTube me avisa que no lo hicieron y no puedo seguir mostrando nada. Mentira, mentira. Continuamos. Y ahora sí, gente, vamos con el armado del durum. Sobre un trozo de papel aluminio colocamos nuestra tortilla o pan de pita. Cuanto más grande mejor. Primero, una buena base de salsa de yogur. Encima, un colchoncito de lechuga cortada en tiras finitas. Qué lindas están, me las comería así solas. Pero no, al durum adentro. Seguimos con el tomate. Según el tamaño, entre 4 y 5 rodajitas van perfecto. Después un poco de cebolla, que puede ser blanca como en este caso, o morada si les gusta más. Un poco más de salsa de yogur, que nunca falte. Y en mi caso, unas gotitas de picante, porque a mí me encanta ese toque extra. Les juro que ya no aguanto más las ganas de probarlo. Ahora, atención. Apoyamos el pollo dorado y jugoso encima. No escatimen, pero tampoco se pasen demasiado porque después no van a poder cerrarlo. Uno se emociona a cargarlo y después dice, ¿y ahora con todo esto qué hago? Coronamos con un poquito más de yogur. Y si quieren que les enseñe a preparar un yogur casero especial para durum, me lo dejan en los comentarios y lo hacemos en otro video. Cerramos. Primero los dos costados hacia adentro. Después la parte de atrás bien adelante. Lo compactamos de a poquito para que no se escape nada por las puntas. Vamos envolviendo este regalito. Miren lo que es esto. Díganme si no es un durum de pollo casero espectacular. Ahí está, terminado. ¡Pumba! En mi caso, con la cantidad de vegetales que corté y el pollo que tenía, me salieron 3 durum bien generosos. Y todavía me sobró un poquito de pollo y apenas de tomate.
Así que ya saben, depende de la cantidad de durum que quieran hacer, calculen bien cuánto pollo y cuántos vegetales usar. De todos modos, en la descripción del video les dejo todas las cantidades necesarias para preparar estos 3 durum de pollo caseros, tal y como los vieron aquí. Y ahora, por último, y no menos importante, hay que calentar los durum, porque claro, desde que armamos el primero hasta el último, se van enfriando un poquito. Ponemos una sartén a fuego medio y los apoyamos ahí. Esto es cuestión de nada, apenas unos instantes, girándolos para que tomen calor parejo por todos lados. Y listo, ya los tenemos. Ahora sí, llegó el momento de cortarlos y probarlos. ¡Gracias, Dios, gracias! ¡Qué maravilla de durum! Y aquí los tenemos, gente, miren lo que son. La verdad, se ven espectaculares. Ojalá pudieran sentir el aroma que tienen. Es increíble. Al tacto también se siente bien, pesadito, bien compacto, bien armado. Todo como un buen durum de pollo casero tiene que estar. Así que nada, lo único que queda es ir y probarlos. Denme un like si les gustó, suscríbanse al canal y entre todos seguimos creciendo y compartiendo más recetas caseras como esta. Y ahora sí, llegó el momento que todos esperábamos, o al menos yo, probar este durum de pollo casero. La verdad, está sinceramente espectacular. Jugoso, sabroso, suavecito. Una delicia total. De verdad, háganlo en casa porque no se van a arrepentir. Hasta el próximo plato.